Buenas noches a todos. Bienvenidos. Esta es la primera sesión de este nuevo directorio que preside el doctor Mauricio Cuello, quien por razones de salud no pudo estar aquí con nosotros, así que me toca reemplazarlo en esta oportunidad. Esta es la primera de las reuniones que vamos a hacer el tercer martes de cada mes y a la cual los queremos cordialmente invitar a todos. La hemos promocionado, pensábamos que íbamos a tener una audiencia un poquito mayor de la que tenemos, pero bueno, los que somos los que valen. Así que para no atrasarnos, vamos a dejar a Ricardo Pume, que es el secretario general de la sociedad y quien está a cargo de todas las reuniones científicas de la sociedad y que va a ser el coordinador de la reunión de hoy día. Ricardo. Gracias por venir, las personas que hicieron el tiempo, y la verdad que es un gusto ver caras jóvenes. Estamos muy contentos en la sociedad, no, tú no eres cara joven, en la sociedad gente joven que quiera participar, porque bueno, es lo que va a seguir después que nosotros ya no estemos. Hoy día tenemos un tema muy interesante, no por antiguo el nombre, que la verdad es que no dejamos de aprender de la enfermedad que es la endometriosis, y decidimos dividirla en dos áreas, de dos enfoques que se aunan en uno, que es el tema de la endometriosis visto desde el punto de vista de la investigación clínica y lo que es la clínica propiamente tal. Para eso hemos invitado a dos personas que realmente trabajan en el tema y que no solamente han leído, sino que han trabajado profundamente en ello, que es Reinaldo González e Ignacio Miranda. Para los que no los conocen, Reinaldo González, trabajamos juntos en IDIMI bastante tiempo, él es ginecobstetra, después becado a la Universidad de Chile del San Borja Arrerán, e hizo su PhD en la Universidad Católica de Lovaina, donde trabajó activamente en endometriosis. Actualmente es profesor asistente del IDIMI y del San Borja. Él se va a encargar de hablar de la investigación clínica en lo que es endometriosis. Luego está Ignacio Miranda. Ignacio también es un postbecado de la Universidad de Chile y actualmente él trabaja en el JJ Aguirre y en la UDD. Él es profesor adjunto e hizo su especialización en IRCAN en Estrasburgo, donde actualmente, bueno, desarrolló todo lo que es cirugía laparoscópica y actualmente está a cargo del programa de laparoscopía tanto en el J como en la UDD. Tenemos dos personas que trabajan, así que es muy interesante escuchar personas que se dedican al tema, y vamos a partir por Reinaldo. Adelante, Reinaldo. Y bueno, voy a partir con esta presentación que es sobre investigación en endometriosis. En una primera parte voy a hablar un poco superficialmente de los estudios más novedosos y más también un poco de la parte de biología molecular y más actuales que existen y las nuevas teorías que se están manejando en endometriosis, y les digo más superficialmente un poquito porque es tanta la investigación que hay, son tantas las publicaciones que hay que verdad es imposible abarcar en forma profunda cada uno de esos temas. Y finalmente voy a hablar un poco más en forma más profunda de las investigaciones que nosotros hemos hecho cuando estuve haciendo el doctorado en la Universidad Católica Lovaina y actualmente en el IDIMI con algunos proyectos que hemos ganado en relación a esta enfermedad. Bueno, la endometriosis es la presencia del tejido endometrial al exterior de la cavidad uterina. Se presenta en un 10% de mujeres en edad reproductiva. Los principales síntomas son dolor pélvico e infertilidad, y el tratamiento actual consiste en realizar ya sea terapia hormonal y o cirugía laparoscópica, pero a pesar de esto la enfermedad tiene una naturaleza recurrente. Esto probablemente Ignacio lo va a presentar mucho mejor. Son las distintas formas de endometriosis. Vemos la endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica y la endometriosis profunda o rectovaginal. Las distintos tipos de lesiones de endometriosis peritoneal, rojas más inflamatorias, que evolucionan después a lesiones negras con más detritos celulares y menos inflamación, y finalmente lesiones blancas o más fibróticas con escaso tejido endometrial ectópico. La principal teoría que explica el origen de la enfermedad es la teoría de Sampson, que es bastante antigua ya, de la diseminación menstrual retrógrada. Ella postula que las células endometriales refluidas durante la menstruación son capaces de sobrevivir en la cavidad peritoneal, se adhieren a la superficie peritoneal y invaden la superficie peritoneal y posteriormente se vascularizan y son capaces de crecer.
Hay múltiples teorías que explican también los distintos tipos de endometriosis, la teoría de los restos o remanentes milerianos, principalmente explicando el origen de la endometriosis profunda, la teoría de la metaplasia celómica, que podría haber cierta transformación de células mesoteliales en células endometriósicas. Esta es la misma teoría de Sampson que ya le expliqué, la principal. Teorías más nuevas que voy a también explicar un poquito más en detalle a continuación, en que podría haber origen de células endometriósicas a partir de células stem cells. La teoría de la diseminación linfática y hematógena, sobre todo para explicar la endometriosis a distancia, son casos más raros también. El ambiente proinflamatorio local, también el ambiente rico en estradiol local, que eso también lo voy a explicar mucho más en detalle en la segunda parte de la presentación. Esta es una teoría que salió hace bastante poco publicada, un poco para explicar el origen de la endometriosis, sobre todo en pacientes adolescentes, que se ha visto casos de endometriosis severa, en que se postula que en el periodo neonatal, cuando nacen, ¿cierto?, las niñitas, tienen un útero con un cervix muy elongado y un cuerpo uterino muy pequeño. Además, este cervix, producto de la acción hormonal de las hormonas maternas, está frecuentemente con mucho moco y en consecuencia hay más o menos un 5% de niñitas que pueden presentar sangrado menstrual al nacer o en los primeros días después de nacer, y este mismo sangrado podría también refluir con células no solo endometriales, sino que células stem cells y progenitoras de epitelio, causando nichos celulares en el mesotelio que posteriormente permanecerían quiescentes durante años en todas las niñas, y finalmente en el periodo de la adolescencia, con la reactivación del eje hipotálamo hipofísico anal, habría una reactivación de estos focos producto de la síntesis de estradiol en la adolescencia. Este es también un paper bastante novedoso en que se publican los posibles roles que podrían tener los microARN en el desarrollo de la endometriosis. Los microARN son hebras simples de ARN de menos de 21 o de más o menos 21 nucleótidos, y que tienen la capacidad ya sea de frenar la síntesis de proteína de ciertos ARN o de inhibir ciertos ARN y silenciarlos, y así inhibiendo cierta síntesis de proteína. Y como pueden ver aquí, muchos microARN involucrados en la proliferación celular, otros en la respuesta a hipoxia, en apoptosis, en la reparación de tejido, en la remodelación de la matriz extracelular, angiogénesis, inflamación, etcétera, y todos también postulando que estarían involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Otras paper también que hablan sobre todos los receptores nucleares y correguladores de los receptores nucleares que estarían sobreexpresados o con niveles de activación mayor en la endometriosis. Miren la lista enorme de receptores que pueden estar sobreexpresados en pacientes con endometriosis o en el tejido endometriósico versus el tejido endometrial normal, y todos estos correguladores de los receptores nucleares que también podrían tener roles en el desarrollo de la enfermedad. Aquí un cuadro que simplifica un poco esto, en que se postula que las ADN metiltransferasas, que son enzimas que provocan metilación del ADN, y esta hipermetilación o hipometilación, dependiendo de los casos, pueden generar una sobreexpresión, por ejemplo, del factor esteroidogénico 1, activando en forma más importante la síntesis de esteroides. Por otro lado, aumentando la síntesis del receptor de estrógeno beta, lo que produciría a su vez una disminución del receptor de estrógeno alfa, y esta disminución del receptor de estrógeno alfa en el tejido endometriósico causaría una inhibición también en la expresión del receptor de progesterona B, explicando la resistencia a la progesterona en el tejido endometrial ectópico. El estradiol produciendo mayor proliferación celular, y todos estos otros correguladores de los receptores nucleares también con roles proinflamatorios y antiapoptóticos, favoreciendo el desarrollo de la enfermedad. Esto también no se ve muy bien, pero son todas las distintas vías moleculares que han sido involucradas en las células endometriósicas, favoreciendo su
proliferación, la inflamación, la antiapoptosis, o sea, en el fondo que no mueran estas células, la remodelación de tejido, la invasión, etc. Y aquí muchas nuevas terapias que están siendo probadas también. No sé si voy a apagar un poquito la luz para que se vea un poco mejor. Muchas nuevas terapias que están siendo probadas en animales sobre todo, no se las voy a mencionar una por una, pero para que vean en el fondo toda la investigación que existe en endometriosis, más terapias nuevas que se prueban en ratones y más las terapias actuales que han sido probadas en humanos y que se están utilizando, que supongo que también va a hablar un poco más a lo mejor la parte clínica Ignacio Miranda. Esto es la endometriosis actualmente es concebida como una enfermedad multifactorial en que hay factores que favorecen el reflujo menstrual, la influencia de hormonas con estrógeno dependencia y resistencia a la progesterona del tejido endometrial ectópico, factores genéticos. Se sabe que hay más o menos 7 veces más de riesgo en las pacientes familiares directas de mujeres con endometriosis de desarrollar endometriosis, y muchos estudios evaluando polimorfismo y distintos grupos raciales también con distintos polimorfismos que se han comprobado en el fondo que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad. El ambiente externo, bastante en discusión a la fecha. Antiguamente habían muchos estudios que sostenían que la dioxina, que son ciertos contaminantes de la cadena alimenticia, podían favorecer el desarrollo de la enfermedad, sobre todo en áreas donde hay alta polución por dioxina, pero estudios actuales la verdad es que no son tan taxantes o categóricos al respecto. La alimentación, muchos también estudios que ven la influencia de la alimentación, y las últimas revisiones que la verdad es que no demuestran ningún tipo de alimentación particular, ya sea que favorezca o disminuya, o sea, que favorezca el desarrollo de la enfermedad o que lo disminuya. También el deporte y sedentarismo se han estudiado si que influye o no, y nada al respecto. Y el ambiente local, que esto es lo que he estudiado más en estos últimos años, las alteraciones inmunológicas, el estrés oxidativo y el ambiente proinflamatorio en la cavidad pélvica. Esto un poquito también vamos a entrar más en detalle en la parte de endocrinología, que es la parte también más, una de las partes más importantes que se estudia en endometriosis, a favor de la enfermedad como una enfermedad dependiente de estrógeno. Está que se desarrolla en la mujer en edad fértil, que existe respuesta al tratamiento hormonal supresivo con distintos tipos de hormonas. El estradiol es mitogénico y proinflamatorio en las células endometriales, y existen altas concentraciones de estradiol local en la cavidad pélvica. En contra, que la endometriosis se puede desarrollar en pacientes con menopausia, con bajos niveles de estrógeno, que se puede inducir endometriosis en animales oophorectomizados, que también tienen bajos niveles de estrógeno, y ciertas pacientes en que, a pesar de estar con tratamientos que disminuyen los niveles de estrógeno en sangre, igual persiste la enfermedad. O sea, puede ser que sea una enfermedad, a mi modo de ver, que sea favorecida por los estrógenos, pero no absolutamente dependiente del estradiol. También la resistencia a la progesterona, que se ve que los tratamientos con progestágeno provocan una respuesta heterogénea en los pacientes. Los cambios morfológicos en respuesta a progesterona son parecidos en el endometrio ectópico y en el ectópico, sin embargo los cambios moleculares bastante distintos. Y existe baja o nula expresión del receptor de progesterona en el endometrio ectópico. Esta teoría también es sostenida por muchos autores, en que ellos postulan que la célula endometriósica tiene toda la batería de enzimas esteroidogénicas, incluyendo la aromatasa, para favorecer el paso de andrógeno a estrógeno, y estos favorecen obviamente la inflamación y el crecimiento de las células endometriósicas. Aquí vemos unos gráficos que muestran la expresión del ARN de todas las enzimas esteroidogénicas, y todas mayormente expresada en el tejido endometriósico al compararlo con el endometrio ectópico normal.
También al hacer cultivos de células endometriales y de células endometriósicas se ve que en los medios de cultivo existen concentraciones más altas de progesterona, estrona, estradiol en los cultivos en que se hicieron con células endometriósicas, y a su vez al estimular esos cultivos con prostaglandina E2 las concentraciones de esteroides son aún más altas. Estos son Western blot que muestran las proteínas. Aquí vemos el endometrio ectópico, donde se ve presencia del receptor de progesterona B y el receptor de progesterona A. En cambio, en tejido endometriósico, nada de receptor de progesterona B y muy poco de receptor de progesterona A. Y también los receptores de estrógeno con altas concentraciones de receptor de estrógeno beta en el tejido endometriósico versus el tejido endometrial. Y al revés, el receptor de estrógeno alfa más presente en el tejido endometrial que en el ectópico, y también los receptores de progesterona presentes en el tejido endometrial, pero muy bajos en el tejido endometriósico. Esto podría ser explicado por regulaciones de tipo genético, en que la hipometilación del promotor del receptor de estrógeno beta produciría mayor síntesis de este receptor de estrógeno, y este receptor de estrógeno frena la expresión del receptor de estrógeno alfa, y a su vez el receptor de estrógeno alfa, que es conocido como ser un receptor que en etapa secretora responde a estrógeno y aumenta la expresión del receptor de progesterona para que el endometrio se prepare para la implantación durante la fase secretora. En este caso estaría disminuido, también disminuyendo la expresión de los receptores de progesterona. Aquí vemos también la distinta respuesta que tiene el endometrio eutópico versus el ectópico a la progesterona en la fase secretora. Vemos el tejido endometriósico, donde no se ve expresión de 17 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa en la fase secretoria. Sin embargo, en el endometrio ectópico normal sí, y esta enzima es la que favorece el paso de estradiol a estrona. Por lo tanto, en el endometrio ectópico, la progesterona, al haber resistencia a la progesterona, no estaría aumentando la expresión de esto, produciéndose mayor acumulación de estradiol en vez de estrona, que es cierto que es el esteroide más activo biológicamente. Esto explica un poco lo mismo también. En endometrio ectópico, la progesterona produce mayor síntesis de 17 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 y con mayor paso de estradiol a estrona, en el fondo inactivando el estrógeno en el endometrio, pero en el tejido endometriósico esto estaría ausente, favoreciendo las mayores concentraciones de estradiol. Estos son algunos papers que han salido también en contra de la expresión de aromatasa en el endometrio ectópico. Aquí vemos un control positivo con placenta y muestras de endometrio ectópico donde no se ve la proteína aromatasa. Ellos demostraron también que en inmunohistoquímica aquí se ve tinción de aromatasa, sin embargo el control negativo al no bloquear una proteína que se puede teñir en la inmunohistoquímica, que se llama biotina, salía positivo también. Entonces ellos después, voy a mostrar en otra figura, hicieron otro experimento bloqueando la biotina y vieron que en realidad la aromatasa no se ve. Y estos son los controles positivos: placenta y células de la granulosa, que son células que sí expresan aromatasa. Aquí vemos los experimentos. Al bloquear la biotina, ellos vieron que no había aromatasa en el endometrio eutópico ni ectópico. Entonces, por distintas técnicas, inmunohistoquímica, Western blot, PCR, etcétera, vieron que no había expresión de aromatasa ni en el endometrio eutópico, ni en las lesiones peritonales, ni en las lesiones ováricas. Solo por PCR cuantitativa, expresiones muy bajas de aromatasa en las lesiones ováricas. En resumen, existen mayores concentraciones de estradiol en el endometrio ectópico. El metabolismo favorece la síntesis de estradiol en el endometrio ectópico. La actividad aromatasa en el endometrio ectópico está un poquito en duda. Sin embargo, los tejidos circundantes y el mismo ovario puede producir aromatasa, lo que igual va a favorecer la síntesis de estradiol y los altos niveles de estradiol en la cavidad pélvica de estas pacientes. Existe resistencia a progesterona en el endometrio ectópico. El ambiente hormonal en el endometrio ectópico favorece la proliferación, la inflamación y la resistencia a la apoptosis.
Aquí vamos a entrar ya en los estudios que hemos realizado nosotros en los últimos años, más enfocados al área del ambiente proinflamatorio y estrés-oxidativo en la endometriosis, dado que existen concentraciones elevadas de macrófagos pélvicos activados y linfocitos en la cavidad pélvica de pacientes con endometriosis, mayores concentraciones de todas estas proteínas o citoquinas proinflamatorias y factores quimiotácticos, factores de adhesión y también elevadas concentraciones de hierro en la cavidad peritoneal. Que también, estos son los estudios principales que hemos publicado en los últimos años y que les voy a detallar un poquito más a continuación. Hemos estudiado este factor de transcripción que se llama Nuclear Factor Kappa B, que es un factor de transcripción de la familia del gen REL, juega un rol crucial en las vías de transducción y de inflamación y de proliferación celular, apoptosis y otros procesos celulares como adhesión, invasión y angiogénesis, todos los cuales, como les he dicho anteriormente, están involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Y además ha sido involucrado en otras enfermedades como aterosclerosis, cáncer, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria pélvica, intestinal, perdón. Este es un cuadro resumido de la acción de NF-kappa B. Existen distintas vías de activación, vía la más clásica o canónica, activada por interleuquina 1 beta o TNF o lipopolisacárido, que es derivado de bacterias, activando principalmente unos dímeros que se llaman P50, P65, que traslocan al núcleo, se unen al ADN y ahí estimulan la transcripción de cientos de genes involucrados en la inmunidad innata, en la inflamación y en la sobrevida celular. También esto puede ser activado por hipoxia o estrés oxidativo y otras vías alternativas que no hemos estudiado en el contexto de la endometriosis, como que activan otros dímeros, P52 REL-B, que tienen que ver con otros procesos celulares como la organogénesis linfoide, la maduración de células B y la inmunidad humoral. Estos son todos los genes que han sido vistos en endometriosis que son regulados por NF-kappa B, muchos que tienen que ver con quimiotaxis, con inflamación, con proliferación celular, con adhesión, algunos con angiogénesis, la metaloproteinasa de matriz que degradan, ¿cierto?, la matriz extracelular, y con la apoptosis, también inhibiendo la apoptosis en la endometriosis. Este es el primer estudio que hicimos donde vimos si NF-kappa B estaba activado o no en lesiones endometriósicas y vimos que en las lesiones de color rojo había mayor activación de NF-kappa B que en las lesiones de color negro. Esta técnica se llama EMSA y ve la unión del ADN a NF-kappa B, o sea que mide cuando ya la vía ha sido activada. Y aquí vemos, por ejemplo, en una misma paciente, una lesión roja y una lesión negra, se ve claramente que la lesión roja tiene mayor presencia de NF-kappa B unido al ADN. Aquí en la misma paciente 2 lesiones rojas y una negra también. Esta es una técnica que se llama SuperChist para determinar los tipos de dímeros que estaban involucrados y otro tipo de ensayo también para medir la unión al ADN que también dio significativamente mayor en las lesiones rojas que en las lesiones negras. Y en asociación con esto se vio también mayor expresión de la proteína ICAM1 que es modulada por NF-kappa B en las lesiones rojas que en las lesiones negras, también en fondo lo que quiere decir que existe mayor inflamación en estas lesiones. Después hicimos otros experimentos para ver qué pasaba con inhibidores de NF-kappa B en ratones NUT, que son ratones inmunodeprimidos. A ellos les provocamos endometriosis inyectándole endometrio menstrual de mujeres en la cavidad intraperitoneal y después de 5 días y de haberlas tratado con los inhibidores recuperamos las lesiones para estudiar cuál era el efecto de los inhibidores de NF-kappa B. Estos dos inhibidores que ocupamos, uno, ahí está el BY 117085, no aparece, inhibe la fosforilación de la proteína inhibidora de NF-kappa B, por lo tanto lo mantiene inhibido, y SN50 que inhibe la translocación al núcleo de NF-kappa B, también en el fondo evitando que se una al ADN y que genere la transcripción génica. Aquí una inmunohistoquímica ICAM1 donde vimos que con los inhibidores disminuía la expresión de ICAM1 en forma significativa. También vimos que disminuía la proliferación celular en la presencia de inhibidores con una inmunohistoquímica KI67 y que había mayor actividad apoptótica también en las células, o sea, en las lesiones endometriósicas bajo la influencia de los inhibidores de NF-kappa B con dos técnicas, una de caspasa 3 activada y otra de túnel. Aquí también en rojo pueden ver las células en apoptosis en presencia de los inhibidores. Y esto se acompañó también de una reducción del peso y de la superficie de las lesiones y también de la fluorimetría, que fue un método que usamos para ver
también si había disminución como clínica en el fondo en las lesiones endometriósicas. Y estos son otros estudios que han probado varios inhibidores de NF-κB en distintos animales. Todos han demostrado disminución de la inflamación, disminución de la proliferación, mayor apoptosis, menos quimiotaxis en presencia de los inhibidores de NF-κB y reducción de la endometriosis. Después también estudiamos la activación de NF-κB en el endometrio de mujeres sanas y mujeres con endometriosis. Y aquí vimos, estas son todas mujeres sanas, vimos que esto es la misma técnica de EMSA, que había una activación variable de NF-κB en el endometrio de mujeres sanas y también en el endometrio de mujeres con endometriosis. Y al medirlo con una técnica más cuantitativa para ver la unión de NF-κB al ADN, vemos que en las mujeres sanas, aquí vemos controles menstruales, controles proliferativos y controles secretores, la mayor activación se presentaba en fase proliferativa en forma significativa versus la fase menstrual y la secretora. En cambio, en las mujeres con endometriosis, si bien no habían diferencias en cuanto a activación de NF-κB, sí había una diferencia en el patrón de activación sin que existiera esta diferencia significativa entre la fase proliferativa y la fase secretora. En el fondo, traduciendo un poco que este endometrio de las mujeres con endometriosis podría ser resistente a la progesterona, porque la progesterona es un inhibidor de la vía NF-κB. También vimos la presencia de la proteína P65 de NF-κB en los endometrios, y aquí lo más significativo fue que vimos que la NF-κB se expresa en forma mayor en el epitelio del endometrio que en el estroma endometrial. Esto también, empezando a estudiar, es sabido que en endometriosis existe sobrecarga de hierro en la cavidad pélvica, y este proviene obviamente de la menstruación retrógrada, también como de la lisis o del sangrado de las mismas lesiones endometriósicas. Y esta sobrecarga de hierro, basado en ciertos estudios que ven que la sobrecarga de hierro activa NF-κB en macrófagos, nosotros postulamos que esta misma activación en los macrófagos pélvicos puede producir mayor inflamación, mayor activación de NF-κB en la célula endometriósica y, por supuesto, favoreciendo el desarrollo de la enfermedad, pero con una interrogante: no sabíamos si el hierro también producía activación de NF-κB en la célula endometriósica propiamente tal. Y así decidimos hacer estudios en los que vimos la activación de NF-κB en respuesta a sobrecarga de hierro, pero en células endometriales estromales de mujeres sanas. Y vimos que en respuesta a la sobrecarga de hierro, aquí tenemos dos mediciones, uno que es la proteína inhibidora IκB y otro que es P65, que es NF-κB. En respuesta a la sobrecarga de hierro, inmediatamente disminuía la proteína IkB en el citoplasma, lo que habla probablemente de una degradación y una activación de la vía NF-κB. Y al ver la unión de P65 al ADN, vimos también que en respuesta a sobrecarga de hierro había mayor unión de la proteína al ADN a tiempos cortos después de media hora de exposición a sobrecarga de hierro. Esto todavía no lo publicamos, pero lo vamos a presentar ahora en el Congreso Mundial de Endometriosis, que viene ahora a fines de abril en Sao Paulo. Y también vimos que en respuesta a sobrecarga de hierro, la célula endometrial reaccionaba produciendo mayor síntesis de la proteína ICAM1 y también a tiempos largos mayor secreción de la proteína ICAM1 soluble. Vimos que al inhibir la quinasa de IkB, que es la quinasa que produce la fosforilación y degradación de la proteína IkB, o sea, que produce la activación de la vía, con este PSA1, que es un inhibidor de la quinasa beta, en presencia de esta quinasa se producía en el fondo una inactivación de la vía y un fotoefecto reverso del que habíamos observado en presencia de sobrecarga de hierro. Y lo mismo al ver la unión de P65 al ADN, aquí vemos en presencia de hierro que hay activación, pero al poner el inhibidor hay una disminución de la activación de NF-κB. Lo que quiere decir que probablemente la sobrecarga de hierro está activando a esta quinasa, que es como de la vía clásica de activación de NF-κB. Después, lo último, estudiamos un importador de hierro que no está estudiado en endometrio humano, que es el DMT1, que es un transportador que facilita el ingreso de hierro a las células. Y aquí vimos en
tanto en mujeres sanas, healthy women, como en pacientes con endometriosis, que existía expresión de este importador de hierro, y esta expresión, algunas de sus variantes, porque existen distintas variantes de DMT1 de 80 kilodalton, 55 kilodalton, etc. Algunas se vieron mayormente expresadas en el endometrio de mujeres con endometriosis al compararlo con el endometrio de mujeres sanas, lo que podría favorecer la incorporación de hierro en el endometrio normal de las mujeres con endometriosis. Y a lo mejor también favoreciendo que este endometrio sea más susceptible de responder a la sobrecarga de hierro con todas las modificaciones que les he mencionado anteriormente. Y aquí, en cultivos de células endometriales estomales, también vimos la respuesta a sobrecarga de hierro e interleuquina 9 beta con este importador de hierro, y vimos que en respuesta tanto a sobrecarga de hierro como de interleuquina 9 beta hay un aumento de la expresión de algunas variantes de DMT1, también favoreciendo la incorporación de hierro y también la expresión de proteínas proinflamatorias como ICAM1. En resumen, existe activación de NF-κB fisiológica en el endometrio humano, existe un patrón de activación de NF-κB alterado en el endometrio de mujeres con endometriosis, lo que puede ser explicado por la resistencia a la progesterona en fase secretora, mayor activación de NF-κB en lesiones endometriósicas inflamatorias, las rojas. La inhibición de NF-κB disminuye el desarrollo de endometriosis en modelo animal mediante una disminución de la inflamación y proliferación celular y un aumento de la apoptosis. La sobrecarga de hierro activa NF-κB en células endometriales estromales sanas, determinando un fenotipo proinflamatorio o proendometriósico de estas células, lo que estaría también bastante al origen probablemente de la enfermedad, siendo que existen estas mujeres que a lo mejor que tienen mayor reflujo menstrual, mayor frecuencia de reglas, que son todos factores epidemiológicos demostrados en endometriosis, al tener más sobrecarga de hierro y al estar la célula estromal expuesta a esta sobrecarga de hierro, puede adquirir este fenotipo proendometriósico. Existe expresión del importador de hierro DMT1 en endometrio humano, algunas de sus variantes incrementadas en endometrio de mujeres con endometriosis, y la sobrecarga de hierro promueve la expresión de DMT1 en células endometriales estromales, aumentando la incorporación de hierro y la respuesta inflamatoria. Muchas gracias. ¿Hacemos las preguntas al final? Okay. Bueno, yo voy a hablar de endometriosis profunda, fundamentalmente la terapia quirúrgica. Yo trabajo en la clínica alemana, en el Hospital Padre Hurtado, en la clínica Dávila, y hago mi tesis doctoral en ciencias biomédicas en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Por qué trabajo en tantos lados? Porque fundamentalmente me dedico a la cirugía, y trato de buscar la mayor cantidad de pacientes para tratar la endometriosis profunda. Y parte de mi presentación con esto, principalmente lo que me preguntan muchos colegas, si realmente existe la endometriosis profunda. O realmente es como una invención de un viejito pascuero. Y parto con este video porque ahí como trata de explicar lo que es la endometriosis profunda. Esta es una paciente que vino a la consulta derivada por otro médico, en el cual tenía dismenorrea, tenía dispareunia profunda, muy intensa, tenía disquexia, que es el dolor durante la defecación, y si se fijan en la laparoscopía hay implantes superficiales endometriósicos, pero si no hacen un estudio acabado, fundamentalmente clínico, al hacer un buen tacto vaginal y tactar que tiene un nódulo de alrededor de 2 centímetros en el útero sacro derecho, y no hacen una laparoscopía sin saber ese dato, probablemente van a pasar desapercibidos, van a quemar un poco, liberar los ovarios, van a liberar quizás algunas adherencias que haya, pero esta pelvis se ve como bastante anodina. Pero esa mujer tiene un nódulo de 2 centímetros y ese es el que causa el dolor de la dispareunia y la disquexia. La dismenorrea va fundamentalmente orientada a lo que es la endometriosis dentro del útero, la adenomiosis. Bueno, todos sabemos lo que es la endometriosis. Fundamentalmente yo me dedico a la endometriosis profunda, lo que provoca un dolor intenso e infertilidad. Es un diagnóstico clínico, y eso lo voy a repetir en varias veces en la presentación, provocando trastornos sociales. La paciente claramente muchas veces tiene licencia de, no solamente ginecológica, sino que colon irritable, la paciente está dando vueltas por el gastroenterólogo. Tengo una paciente también que tiene 2 pacientes con ciática, dolor ciático o catamenial, o sea, cada vez que tenía su regla tenía un dolor ciático, y ese tiene un nódulo orientado justo en el tronco lumbosacro, y trastornos familiares.
el gold standard, como ustedes saben, es la laparoscopía, y lo que vemos con la laparoscopía actual, con las cámaras de alta definición, que ya todos probablemente las han visto y si es que no, pronto les va a llegar a sus hospitales, es que la visión que tenemos es extremadamente buena. Por lo tanto, probablemente no sea un 15% de endometriosis en todas las mujeres, sino que si clasificamos una lesión superficial, probablemente debe ser hasta un 30 o un 50% de mujeres que tienen endometriosis. Pero realmente, ¿es realmente una endometriosis o es algo completamente natural que muchas mujeres tienen? Y aquí está la clasificación que es clásica de la American Fertility Society, en el cual tenemos endometriosis mínima, leve, moderada y severa, pero a mí me interesa que sepan el concepto de superficial y profunda. Si uno hace una laparoscopía exploratoria de una mujer probablemente por infertilidad, va a encontrar estos implantes aquí, de repente en el fondo sacro anterior, útero sacro, que son implantes superficiales, que en realidad no sé, todavía falta bastante si ver si es que cuánta alteración realmente provoquen. Probablemente tengan algún grado de problema, pero lo que voy yo es la endometriosis profunda. Esta endometriosis es la que debemos diagnosticar y ojalá tratar de ir buscando el diagnóstico lo más precoz para que no se generen estos trastornos tan severos. Esta es una paciente de 32 años que llega no a ginecología, sino que llega a la urgencia adulto por un dolor abdominal, un abdomen agudo, en el cual se le hace un escáner y el escáner lo que muestra una lesión axial de 4 o 5 centímetros. Se deriva de ginecología, se le hace la ecografía y se encuentra un endometrioma de alrededor de 4 o 5 centímetros y se dice, tiene una endometriosis ovárica, entonces se hace una cirugía y si esa paciente no se va con un adecuado consentimiento informado, no se sabe que tiene aquí un nódulo de alrededor de 3-4 centímetros con un uréter de 1,5 centímetros de dilatación por la hidronefrosis que genera la obstrucción a nivel del canal uretérico. Esta paciente, claro, ha estado deambulando por distintos lados, generalmente por el gastroenterólogo, como les dije. Esta hidronefrosis pasa completamente desapercibida, como lo vamos a ver más adelante, debido al ocultamiento de los síntomas que genera el nódulo rectovaginal. Entonces, en resumen, tenemos que el nódulo, la endometriosis profunda se caracteriza por un nódulo, y ese nódulo es un tejido fibroso que rodea una cantidad de células, de islotes o cadenas de glándulas endometriales y habitualmente está ubicado en el espacio rectovaginal. Después vamos a ver que puede estar en el útero sacro, vejiga, uréter, etc. Y es clínico, o sea, es extremadamente clínico. Tiene síntomas dolorosos como dismenorrea, dispareunia. Una dispareunia que si usted le hace una escala visual análoga, a esa paciente les va a decir habitualmente que tiene entre más de 6 de 10 de dolor. Y generalmente tiene disquexia y algunas cuando hay compromiso mucoso rectorrágica también hay. Entonces nuevamente el espacio rectovaginal es donde habitualmente vamos al nódulo, como dijo Reinaldo. La menstruación retrógrada parece ser fundamental. Claramente todas las mujeres tienen algún grado de menstruación retrógrada, cae la menstruación hacia el fondo sacro de Douglas y por alguna razón hay un cierto porcentaje de mujeres que empieza a generar una reacción como de cuerpo extraño. Al principio, al parecer, logra el fenómeno inmunológico, inflamatorio, como decía Reinaldo, logra la mujer remover esos implantes que son ectópicos, pero por alguna razón hay otras mujeres que empiezan a generar una reacción fibrosa, tal cual como si fuera una metástasis. Se menstruación retrógrada y habitualmente, como yo les digo, el nódulo es rectovaginal. Esta otra paciente que a ustedes también les debe haber tocado, una paciente que tiene una consulta fundamentalmente por sangrado postcoital. Ahí tienen su nódulo alrededor de 1,5 centímetros. Cuando hacemos la laparoscopía, fundamentalmente siempre crear el fondo saco, que después se va a revitalizar, separar el uréter izquierdo, porque el uréter se va a pegar muy cerca de este nódulo. Y una vez que tenemos la separación, podemos empezar a disecar. Ahí está el nódulo. Una vez que vemos el nódulo en el útero sacro izquierdo, se corta, se ve el chocolate que sale y después se hace la resección. Compromete la mucosa vaginal y se hace la resección laparoscópica. Se pasan los puntos endoscópicos. Y finalmente queda la pelvis. La primera cirugía es fundamental. Si usted hace una buena cirugía con una buena disección de los planos, va a tener una muy buena cicatrización. Si empiezan a hacer una disección en la cual empiezan a comprometer los planos,
habitualmente la segunda, la tercera cirugía que pueden tener estas mujeres en realidad se hace bastante complejo. Y ahí queda la sutura de la resección del nódulo. Entonces, cuando saco este nódulo, yo lo que hago en la tesis doctoral, saco el nódulo, que me da un nódulo alrededor de 1 o 2 centímetros. Al verlo en microscopio se hace un corte y se ve que tiene alrededor de 3 a 5 a 6 en promedio focos de endometriosis, que son esas estrellitas. Si esas estrellitas las vemos en la inmunohistoquímica, vemos que es lo que demostraba Reinaldo, tiene la glándula con el tejido conectivo y una gran cantidad de tejido fibroso, células musculares lisas y colágeno alrededor de estas glándulas. A mí genera una reacción dermoplástica que es muy similar a lo que yo les decía cuando hay una implantación de un tumor metastásico generando fibrosis y neoangiogénesis. Si ustedes buscan, y esto es muy importante, otro dato muy importante para el diagnóstico y el estudio, es que los nódulos habitualmente comprometen la serosa y la muscular. La submucosa solo 1/3 y la mucosa un 10%. ¿Qué significa eso? Que el nódulo crece de afuera hacia adentro. Por lo tanto, si yo le pido una colonoscopia a una mujer con endometriosis, ¿tiene algún sentido? Casi ninguno, a menos que tenga una rectorragia catamenial como un diagnóstico diferencial raro, pero existe, de un cáncer. Lo mismo pasa en la mucosa vesical. Si yo le hago una cistoscopía a una mujer con un nódulo en la vejiga, esa cistoscopía habitualmente va a ser normal, salvo un 10% de los casos donde tienen compromiso de la mucosa. Por eso es súper importante saber qué estudios yo le voy a pedir a una mujer que son bastante invasivos. Esto para mostrar la angiogénesis que tiene, ¿cómo se llama? La endometriosis. Cuando ustedes hacen cirugía en estas pacientes, es extremadamente sangrienta al principio y eso por la neoangiogénesis. Ahí está la glándula, esta otra paciente que es mía, en el cual ven la glándula, ven el tejido conectivo y una inmunohistoquímica en el cual marca todos los vasitos, todos los capilares que tiene alrededor este tejido conectivo. Y ahí ustedes se van explicando de por qué hay tanta sangrado en esta pelvis tan inflamatoria. Y lo otro que se ve, y que han salido varios estudios, es esto: se ven gran cantidad de fibras nerviosas que empiezan a crecer alrededor de las glándulas o existen, ¿no? Todavía no se sabe, pareciera ser que podría haber una síntesis, pero no se tiene todavía ese conocimiento. Y lo mismo pasa con el líquido peritoneal. Estas son células que son células endoteliales, en el cual yo las siembro con pacientes que están con endometriosis profunda, con anticonceptivo, con GnRH análogo. Este es el control. Y después de 48 horas, el control sigue igual y se empieza a formar en los pacientes que tienen endometriosis profunda con líquido peritoneal, empiezan a formar estos vasos, estas estructuras helicoidales de las células endoteliales. Por lo tanto, es extremadamente angiogénesis. Entonces, ¿existe endometriosis profunda? Claro que existe. Si lo importante es que, como todas las cosas en medicina, se ve lo que se sabe. Y si realmente no tenemos el conocimiento, y estamos un poco orientados a los becados, es que tenemos que buscar este tipo de lesiones. Y estas lesiones se encuentran muy fácil, solamente con el examen clínico. Si ustedes tienen un conocimiento de que van a ver una mujer que tiene disquexia, que tiene dispareunia profunda y que además, ¿cómo se llama? Y que ustedes la examinan, hacen un buen examen clínico, van a encontrar el nódulo. Lo único difícil que tiene detectar a estas mujeres es que habitualmente les va a costar porque tienen mucho dolor. Pero si ustedes no buscan el nódulo, no lo van a encontrar. Entonces, sintomatología, nuevamente, les recuerdo, endometriosis profunda o recto vaginal es extremadamente clínica, tiene paciente de disquexia, tiene constipación, puede tener rectorragia catamenial, habitualmente están dando vuelta con el gastroenterólogo por el colon irritable y el nódulo palpable, se palpa el nódulo. Tacten a los becados que pasan conmigo, yo habitualmente les digo, como yo aprendí en Estrasburgo, tacten a la mujer cuando se va a operar. Antes que empiece la cirugía, cuando está anestesiada, van a ver que el tacto ginecológico cambia ostensiblemente. De ahí viene la otra pregunta que me hacen los colegas. Bueno, le pedimos una resonancia a esta paciente, tiene un nódulo, pedimos una resonancia inmediatamente. O le pedimos una ecografía, está muy en boga. Hay una pugna entre los radiólogos y entre los ginecólogos. En el cual, ¿qué hacemos? Una ecografía que con un buen operador, el doctor Abrao en Brasil ha hecho muchos estudios con respecto a la ecografía. Se ve que claramente con un buen entrenamiento, quizás con un vaciamiento con un flitenema,
La ecografía y con los nuevos ecógrafos se ve realmente bastante bien, y si tiene un operador, un ecografista entrenado, les va a describir muy bien las lesiones. Y lo otro lado está lo mismo, los radiólogos. Pareciera ser que la resonancia es más objetiva, me da una mayor extensión de la visión, pero nuevamente lo más importante, como todo en medicina, es el conocimiento. Yo tengo muchas resonancias que me llegan completamente normales, tacto, tienen nódulos, y esa paciente yo sé que tiene endometriosis profunda. Voy donde el radiólogo que me dé la resonancia y se observa el nódulo. O sea, no es un problema de imagen, es un problema de interpretación. Entonces este es el nódulo, se ve perfectamente. Aquí está el doctor León, que está haciendo ecografía en la clínica Indice, en la clínica Dávila. Él los caracteriza muy bien. Tenemos una muy buena correlación laparoscópica ecográfica. Y el doctor Varela, que también trabaja en la Dávila y trabaja en la alemana, que también hace muy buena resonancia, una muy buena interpretación. También tengo una muy buena correlación clínico-laparoscópica. Entonces, ¿cuándo pido una resonancia? ¿Qué es la información que yo le pido una resonancia? La evaluación, primero me da una evaluación del tumor en erección. Ok, tiene un quiste endometriósico. Bien. 2, tiene un nódulo. Me va a decir la extensión del nódulo. 3, esto me interesa. ¿Infiltra el recto? ¿Cuánto lo infiltra? Me permite tener decir, esta paciente probablemente va a ir a una resección. 4, evaluación del nódulo alto. Hay veces que hay nódulos, como les decía, que pueden estar raros, pero pueden estar a nivel ciático. También hay nódulos que pueden estar en sigmoides, que de repente no dan un compromiso recto vaginal, pero sí están en sigmoides, y eso no lo ve la ecografía. Evaluación de los uréteres, que no se me pasen las hidronefrosis, porque la hidronefrosis es silente. No es que no duela, sino que pasa desapercibida con el dolor recto vaginal. Y la evaluación de la pared. Hay pacientes que han sido operadas antes y tienen compromiso generalmente en la cicatriz. Por otro lado, tenemos la ultrasonografía. Me da la misma información, pero el nódulo alto no cuesta llegar ahí. Los uréteres hay veces que sí me puede dar cuando hay un compromiso, una hidronefrosis severa. Y la evaluación de la pared cuesta. La verdad que tiene que ser alguien muy, muy entrenado. Pero en el diario de los casos yo creo que la ecografía puede ser, con un buen operador, puede ser un excelente evaluación, estudio de la endometriosis. Luego pasamos a la endometriosis tracto urinario. Habitualmente son 0,5, 1% de la endometriosis, 90% son de vejiga. Habitualmente se ubican aquí, en el fondo saco vesicuterino, da disuria, dolor cólico, hematuria e hidronefrosis. Cuando oblitera, justo se ubica el nódulo en la salida de los meatos ureterales. Como les dije antes, nuevamente el nódulo invade de serosa muscular a mucosa. Lo mínimo que van a encontrar es un compromiso en mucosa. O sea, encontrar una endometriosis con hematuria existe, pero es lo menos frecuente. Y esta es la ultrasonografía, donde se pueden observar el nódulo. La resonancia magnética también me permite ver el nódulo. Y acá la cistoscopía. Esta nuevamente no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la cistoscopía la encuentren como esto. A lo más un solo levantamiento con una mucosa casi o completamente normal. Esas son las ubicaciones que tienen los nódulos. Y para esta yo voy a hacer solamente un shaving. Cuando tengo un nódulo que compromete la muscular, voy a hacer un shaving o una mucosa skinning, como le llama Battier, en el cual trato de llegar hasta la mucosa sin abrirla, y ya cuando tengo un compromiso completo saco una cistectomía parcial y suturo. La endometriosis ureteral, esta cuando encuentro una hidronefrosis y tengo una endometriosis profunda, esa es la endometriosis más difícil de la endometriosis profunda que pueden tener. ¿Por qué? Porque habitualmente esta lesión se ubica en el canal, justo en el canal uretérico. Acá está la lesión donde está una extensión del nódulo recto vaginal que empieza a comprometer el útero sacro izquierdo y justo donde cruza la uterina. Por lo tanto, van a tener un riesgo quirúrgico mayor. Habitualmente esta paciente tienen que cortar el uréter y reimplantarlo con una ureteroneocistostomía, o cortan el segmento y lo implantan directamente con una anastomosis terminal. Lo van a encontrar, la mayoría de las veces va a ser izquierdo, generalmente va a ser extrínseco,
es como yo les dije, asociada a endometriosis muy severa, asintomática, no asintomática porque lo cubren los otros síntomas, y hidronefrosis que puede llegar con pérdida renal. Este es lo extrínseco, esto es lo intrínseco, que invade la mucosa. Como les dije, la mucosa es lo último que se afecta. Y acá tenemos las ecografías, que se ve la hidronefrosis, la pielografía, que se ve en la hidronefrosis con la dificultad de vaciado del uréter, el urotac y la resonancia. Y esta es una paciente que perdió el riñón. Esta paciente estuvo con antiinflamatorios constantemente, con tramal, en el cual cubriendo sus síntomas, y empezó a obliterarse el uréter en el canal uretérico. Aquí pasa la uterina, está sacrificada, y se encuentra un uréter completamente dilatado de alrededor de 1,5 centímetros, con una pérdida completamente del riñón izquierdo. Que esa es la idea de tratar de llegar antes. Este es un caso severo también, pero alcanzamos a llegar, en el cual tiene la obliteración, se corta el uréter, se une, y esa paciente puede recuperar su función renal 100%. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la endometriosis? Es que la paciente tenga menor dolor, que ojalá no tenga recurrencia y no andemos operando 5, 6, hasta 8 veces me he visto operar a una paciente. Cuidado de no alterar la funcionalidad y mejorar, por supuesto, o por lo menos preservar la fertilidad. Entonces tenemos una balanza: la radicalidad de la cirugía versus la recurrencia. Mientras más radical soy, menos recurrencia voy a tener, pero el problema es que va a rondar un poco las complicaciones. Y las complicaciones no son solamente una fístula rectovaginal, una fístula ureterovaginal, sino que estas pacientes incluso pueden tener como problemas de hipotonía vesical. Como uno invade todo el territorio explácnico donde está debajo de los úteros sacros, en general se altera toda la parte autonómica de la pelvis. Y eso es bastante complicado en una mujer de 28, 30, 32 años. Tengo una paciente que operamos en el Padre Hurtado, tenía un nódulo de alrededor de 5 o 6 centímetros, uno de los más grandes que he operado en el recto vaginal. Hice la disección completa, pero que llegaba incluso al piso de la pelvis. Y había que tomar la decisión de hacer una resección segmentaria o no. Y la verdad que era re complicado, porque esa paciente, independiente que yo había conversado la ileostomía de protección que iba a tener, esa paciente probablemente podía quedar incontinente. Entonces una paciente, uno dice incontinencia versus dolor, incontinencia fecal, una paciente de 35 años, es bastante complejo. Esa paciente al final decidí tratar de ir un poco detrás de la enfermedad. Si hay una obstrucción, probablemente operarla, pero operar a una paciente sin tener y dejarla incontinente desde el punto de vista fecal es bastante complejo, porque puede ser que el dolor se olvida un poco. Parece que no era tan fuerte el dolor y yo no quería quedar incontinente. Es súper complejo tratar de tener esa balanza. Bueno, entonces, como conclusión, tenemos el tratamiento quirúrgico radical contra la enfermedad y conservador hacia la funcionalidad. ¿Por qué? Porque claramente es una enfermedad benigna, no es una enfermedad maligna. ¿Por qué? Porque son pacientes extremadamente jóvenes, entre 25 y 35 años. Ojalá preservar la fertilidad y el riesgo de la cirugía, que es una cirugía compleja. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Estudiando la enfermedad, un poco lo que están haciendo ustedes de ver la parte científica, que yo creo que es fundamental, la parte molecular, conocer la anatomía, que es algo que yo estoy tratando de enfocar muy fuerte. El conocimiento quirúrgico de los becados tiene que tener un conocimiento anatómico para poder entrar a operar la pelvis, estrategia quirúrgica y ver, por supuesto, cuál es el deseo de la paciente. La estrategia quirúrgica no voy a hablar porque es otro tema muy grande, y como para terminar, la idea es que la endometriosis rectovaginal sigue siendo, hay muchas publicaciones, van a ver, pero no hay ningún estudio randomizado, prospectivo, que realmente diga qué es lo que deberíamos hacer, y todavía falta mucho por estudiar. Muchas gracias. Bueno, gracias por las ambas presentaciones, muy interesantes. Te quería hacer una pregunta, Reinaldo, respecto a los marcadores moleculares que se observan en el tejido ectópico, el endometrio normotópico de una paciente que tiene endometriosis, que su tejido ectópico o tiene marcadores distintos. Y te lo pregunto porque, ligándolo un poco con la endometriosis profunda, a uno le interesa llegar temprano. Entonces, la duda que uno tiene es en las pacientes, las niñitas jóvenes,
que empieza con dismenorrea importante, uno la maneja médicamente y tiene que tomar la decisión de ir a operarla, no operarla, ir a buscar endometriosis o no. Y no es menor la decisión, ¿no? Una niñita adolescente ir a operarla. Entonces, si es que hubiese algún marcador de este tipo, uno podría utilizarlo como dentro del algoritmo de screening, ¿no? Si es resistente a los medicamentos, bueno, vamos entonces a hacer una búsqueda de screening molecular en el endometrio de las pacientes. Hay varias respuestas, porque primero, como expliqué ahí a grosso modo, los cambios estructurales o morfológicos del endometrio eutópico, sí se han visto muchos cambios, o sea, diferencias en la respuesta molecular a progesterona. Y ahí es donde se ha establecido un poco que el endometrio eutópico de las pacientes con endometriosis puede ser resistente a progesterona. Se ha estudiado mucho también en la parte relacionada a fertilidad y falla de implantación que pueden tener las pacientes con endometriosis, y existen muchos estudios que dicen en la paciente con endometriosis qué es lo que está causando más la infertilidad, la falla, la alteración en la calidad del ovocito o la falla que puede existir en la implantación por parte del endometrio. Y hay argumentos a favor en los dos aspectos, tanto como en que existe peor calidad de ovocito, así como también varios marcadores de implantación que están disminuidos o alterados en las pacientes con endometriosis, como hay una que se llama la alfa B beta 3, que es una glicoproteína que está disminuida. Se ha visto también que a veces hay ciertos cambios estructurales, que los pinópodos, que son típicos de implantación, pueden estar disminuidos en pacientes con endometriosis. También falla en los genes OXA, que son también genes que responden a progesterona y que también pueden estar alterados en el endometrio eutópico de pacientes con endometriosis. Y también últimamente muchos estudios que han visto, como mencionó Ignacio, las fibras nerviosas en el endometrio eutópico de pacientes con endometriosis versus mujeres sin endometriosis. Y hay bastantes estudios muy promisorios en que, haciendo una biopsia de endometrio, ellos detectan fibras nerviosas de distinto tipo, con distintos inmunohistoquímicas, que están presentes en el endometrio de mujeres con endometriosis. Sin embargo, prácticamente cero expresión de estas fibras nerviosas en las mujeres sanas que no tienen endometriosis, y estos autores australianos, la mayoría, han postulado que esto podría ser un método que es mínimamente invasivo de detectar la endometriosis en forma previa a la cirugía. Ahora, yo creo que, y por otro lado, bueno, toda la parte de marcadores en sangre, que también hay un montón de estudios que se han hecho para ver si existe algún marcador ideal de endometriosis. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguno. Uno de los mejores podría ser interleuquina 8, pero igual los valores de sensibilidad, especificidad no son tan altos como para aplicarlo ahora en clínica, como decir, midamos interleuquina 8 a ver si esta paciente tiene o no tiene endometriosis. Ahora, yo creo que la decisión quirúrgica, no sé, a lo mejor Ignacio también me puede complementar, no sé si pasaría tanto por de tener este marcador ideal de endometriosis, en cuanto a decir, bueno, tiene endometriosis, hay que operarla. La verdad es que la decisión quirúrgica yo creo que pasa mucho más por la sintomatología y también por la clínica, saber si la paciente, 1, si tiene o no tiene infertilidad, 2, si tiene o no tiene dolor, 3, si responde o no al dolor con terapia anticonceptiva, y si esa mujer a lo mejor no tiene ninguna lesión, ningún endometrioma evidente, muy grande, ni ningún nódulo rectovaginal, y tiene dismenorrea severa y responde al anticonceptivo, no es necesario operarla hasta el día que esa paciente a lo mejor deje los anticonceptivos, y si vuelve a tener el dolor, a lo mejor la misma paciente va a decir, doctor, opéreme porque yo ya no voy más con el dolor, quiero saber si esto se debe o no se debe a la endometriosis, o si por otro lado esa paciente lleva intentando embarazarse más de un año, no se ha podido embarazar y ya también se justifica por la infertilidad la decisión quirúrgica. Entonces yo creo que la decisión quirúrgica, al final, más que por el marcador ideal de endometriosis, pasa más por la clínica. Yo quiero agregar una cosa, yo pienso lo mismo. O sea, a mí me han llegado varios pacientes de adolescentes que principalmente tienen dismenorrea. Adolescentes, nódulo, lo mínimo que he visto es más o menos 19, 20 años, pero una retracción bastante leve. Ahora, ¿vale la pena hacer una laparoscopía? Yo lo puedo hacer una laparoscopía, puedo sacar esa retracción,
pero no tengo la evidencia científica realmente voy a mejorar a esa paciente, porque siento que es mejor el tratamiento médico en ese minuto. Y si, como dice Reinaldo, a pesar de todo lo que he tratado de hacer, no puedo controlar los síntomas, trataría de hacer una cirugía. Pero la dismenorrea no la voy a mejorar con la cirugía. Lo que yo voy a mejorar con la cirugía es la dispareunia y la disquexia. Si es que yo quiero hacer un diagnóstico con la laparoscopía, ahí uno balancea un poco riesgo-beneficio. Uno puede tener complicaciones bastante severas realmente, aunque una cirugía mínimamente invasiva, haciendo una laparoscopía exploratoria. Por lo tanto, yo creo que todavía, tal como dice Reinaldo, creo que yo voy detrás, como toda patología benigna, detrás un poco de cómo está la sintomatología de la paciente, y si a pesar de todo lo que he hecho no he logrado controlar los síntomas, entonces ahí yo creo que se justifica una cirugía. Yo le quiero preguntar a los expositores si ustedes todavía ya están mucho más avesados en este tema, ha corrido harta agua bajo el río y con todas las cosas moleculares y todo lo que se ha avanzado en cirugía, si ustedes siguen considerando los textos que actualmente existen como la endometriosis como gran título, y siguen siendo 3 enfermedades, la endometriosis ovárica, la rectovaginal y la peritoneal, como que tienen un mismo título pero son absolutamente diferentes en todos los aspectos desde el punto de vista abordaje y los daños que podrían hacer. ¿Ustedes siguen convencidos de eso? ¿O creen que el título endometriosis al final es lo que afecta a todo igual? Yo creo que lo fundamental, o sea, la quiste endometriósico aislado, en el cual no tengamos ningún implante, que ese ovario no esté adherido al torus, es extremadamente raro. Existe, pero extremadamente raro. La mayoría de los quistes endometriósicos están adheridos al torus uterino, por lo tanto, a mí se me imagina, no tengo evidencia científica, que esa enfermedad va a evolucionar en un nódulo rectovaginal en algún minuto. En algunas pacientes probablemente son pacientes que habitualmente las ven, son pacientes que tienen queloides, tienen una reacción inflamatoria sistémica distinta. Pero yo creo que la endometriosis profunda va orientada fundamentalmente a eso. Y la endometriosis, me dijiste la otra... Peritoneal y ovárica. Como toman la endometriosis y la dividen como en 3 enfermedades. No, la rectovaginal, que tiene receptores diferentes a estrógeno, progesterona, distinta que la endometriosis ovárica, y la endometriosis peritoneal, que se comportaran diferentes. Yo creo que es más progresiva, más que una sola, que es progresiva. Sí, eso también es un paper del doctor Doné, que fue mi profesor en Bélgica, que él publicó el año 97, que la endometriosis eran 3 entidades diferentes, una la endometriosis ovárica, otra la endometriosis rectovaginal y otra la endometriosis peritoneal, y principalmente diciendo que la endometriosis peritoneal podía explicarse principalmente por la teoría de Sampson, la endometriosis rectovaginal más por la teoría de los remanentes millerianos, porque también el tejido endometriósico de rectovaginal, además de tener endometrio, o sea, estroma y epitelio endometrial, también tiene presencia de fibras musculares lisas, y la endometriosis ovárica más como quistes de inclusión del mismo ovario, que podrían provenir de, ya sea de implantes primariamente superficiales o explicados por la metaplasia celómica. Y eso también basado en ciertos marcadores moleculares que eran distintos en los distintos tejidos. Ahora, muchas veces la enfermedad se presenta, como dice Ignacio, las 3. O sea, cuando hay un endometrioma, la mayoría de las veces hay implantes endometriósicos peritoneales, y también muchas veces hay adherencias y endometriosis profunda. Hay ciertos casos en que a lo mejor la endometriosis profunda se presenta más en forma aislada, pero sin presencia de endometriosis ovárica, y también viceversa. Pero yo veo la enfermedad más como una sola entidad, y actualmente también están viéndose mucha relación entre la endometriosis y la adenomiosis, encontrando muchos factores comunes también, y eso también es un grupo belga, un grupo de Konings, que postula que hay defectos en la zona de unión del endometrio al miometrio, y esos mismos defectos tanto podrían explicar la adenomiosis como la misma capacidad más invasiva, más adherente del endometrio de esta paciente.
Por lo que yo creo que si bien son distintas formas de presentación, la enfermedad al final es una sola y se puede presentar con distintas formas, pero y también a su vez el origen también es multifactorial. No solo la teoría de Sampson por sí sola no solo va a explicar la enfermedad, también puede ser que existan distintos, sobre todo lo que se está viendo mucho ahora, muchos grupos con variantes de polimorfismo genético y que en el fondo existe una predisposición genética a desarrollar la enfermedad. Felicitaciones a los presentadores y a la mesa. Mi pregunta es que estos tumores benignos como los hay muchos otros, desde amatomas, fibromas, tuberosclerosis, etcétera, etcétera, sin el área oncológica de terapia médica, con estos fármacos que lo que hacen es inhibir crecimiento, inducir apoptosis, etcétera, etcétera, donde aparece una gran revolución en los últimos años, incluso con algunos fármacos descubiertos en Chile, como la rapamicina. ¿Hay algo de investigación en ese sentido? Esta enfermedad que parece devastadora desde el punto de vista de la sintomatología y de la infertilidad secundaria. Nuevas terapias, la verdad es que lo que más ha ido aumentando básicamente las terapias todavía con nuevos agentes hormonales, o sea, que no son tan nuevos, los análogos de GnRH, ahora algunas antiprogestinas que se pueden estar utilizando, los inhibidores de aromatasa, que la utilidad es bastante discutida, y lo que pasa probablemente si uno diera terapias antitumorales, a lo mejor podría ser bastante efectiva, pero con muchos efectos colaterales. Entonces, siendo una enfermedad benigna, también los efectos colaterales ya de los análogos de GnRH son bastante discutibles. Si además le provocamos a esa paciente todos los efectos colaterales que tienen las terapias oncológicas, probablemente no van a ser terapias aceptables. Por otro lado, lo que hemos ido investigando y todas estas terapias nuevas que se están viendo en animales son bastante útiles a veces, pero sin investigar también el efecto sobre todos los otros sistemas. O sea, si yo inhibo, por ejemplo, en FKB en un animal, a lo mejor, claro, disminuyo el efecto de la endometriosis, pero también lo voy a inmunodeprimir y probablemente ese animal también puede ser que después presente infecciones más fácilmente, y en el caso del ser humano también no podemos llegar y experimentar con terapias que no sabemos cuáles van a ser todos los efectos a nivel sistémico. El ideal que buscaríamos, como se busca para muchas enfermedades, es tratar de encontrar la molécula que inhiba el desarrollo de la célula endometriósica ectópica, tanto epitelial como estromal, y ojalá encontrar una molécula que se dirija específicamente a ese tejido sin afectar todo el resto del organismo. Completamente de acuerdo, es lo mismo. Todas las terapias como oncológicas o antiangiogénicas se han probado, pero generan una gran cantidad de efectos adversos, y una mujer que no tiene un riesgo vital, es difícil usarla o estar probando. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con respecto a lo que dice Reinaldo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quería darle las gracias a todos los que... ¿Doctora? ¿Doctor Miranda? Perdón, Cristiano, ahí están. Bueno, yo creo que es importante recalcar aquí, como se ha dicho, que cada día operamos menos endometriosis. Yo creo que ese es el resumen. Y el enfrentamiento quirúrgico tiene que ser con visión de la paciente, la clínica, los síntomas, y con visión de la fertilidad. O sea, el desastre es tener mujeres operadas de múltiples quistes ovarios con endometriosis, que posteriormente van a tener muchas consecuencias negativas en su vida reproductiva. Y todo quiste, si una paciente tiene solo quiste ovárico endometriósico de menos de 4 centímetros y solo tiene infertilidad, por ejemplo, y no tiene dolor, no tiene que operarse. Se puede embarazar con fertilización asistida o con fertilización in vitro, igual que si no tuviera endometriosis. Y si una mujer tiene solo dolor y no tiene dispareunia y no tiene un nódulo rectovaginal, lo que hay que hacer es evitarle que menstrue y dejarla con terapia anticonceptiva permanente en amenorrea, y esa mujer va a estar
feliz de la vida sin ningún problema. Por lo tanto, yo creo que como sociedad obstetricia debiéramos expandir este mensaje, que por favor se deje operar pacientes que no necesitan operarse, y que las pacientes que necesitan operarse con patología severa como endometriosis profunda o con compromiso ureteral o vesical o recto vaginal deben ser operadas por gente especializada para afrontar las posibles complicaciones del tubo digestivo o urinarias que pueden tener esta cirugía. Me parece súper adecuado porque lo demostró obviamente una cirugía para expertos realmente, no para ningún tipo de principiante, y en la primera cirugía se juega todo. Ok, damos por levantada la sesión. Muchas gracias a los que concurrieron y a los dos expositores.